Como seres humanos, todo aquello que sentimos, razonamos y percibimos, así como nuestra capacidad de movernos y realizar cualquier actividad, tiene un origen en nuestro cerebro. A lo largo de este video hablaremos acerca de la corteza cerebral, así como de sus capas y las diferentes estructuras que la componen y las funciones que tienen cada una de ellas. La corteza cerebral es la parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues. Cubre por encima el resto del encéfalo y es el área en el que se integra la información necesaria para llevar a cabo los procesos mentales más complejos, ya que la información que llega a esta región ya ha sido procesada parcialmente por otras estructuras del cerebro. El cortés está dividido en dos hemisferios cerebrales que son casi simétricos a simple vista, aunque a escala microscópica son muy diferentes. Además, cada hemisferio está compuesto por varios lóbulos del cerebro, cada uno de los cuales está más involucrado en ciertos procesos mentales. El lóbulo frontal es una de las partes del cerebro más estudiadas y más interesantes desde el punto de vista de la psicología, la neuropsicología y las neurociencias en general. Básicamente, las funciones del lóbulo frontal son todas aquellas que atribuimos exclusivamente a los seres racionales con criterio propio. Este lóbulo controla varias funciones como la resolución de problemas, pensamiento creativo, juicio, intelecto, atención, comportamiento, reacciones físicas, pensamiento abstracto, movimientos coordinados, músculo coordinado y personalidad. El lóbulo parietal se centra en el movimiento, cálculo, orientación y ciertos tipos de reconocimiento. Si se produce una lesión en esta zona, se puede tener impedimentos para hacer tareas sencillas cotidianas. En el lóbulo parietal se puede encontrar el cortés motor. Permite que el cerebro controle el movimiento del cuerpo y se localiza en la parte media superior del cerebro. El cortés sensorial se localiza en la parte frontal del lóbulo parietal y recibe información desde la médula espinal sobre la posición de varias partes del cuerpo y cómo se mueven. Esta región también se puede usar para transmitir información del sentido del tacto, incluyendo dolor o presión, la cual afecta diferentes porciones del cuerpo. El lóbulo occipital comprende la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior de la cabeza y controla la visión. Una lesión en esta zona puede provocar dificultades para leer. El lóbulo temporal se encuentra en las cortezas auditivas primaria, secundaria y asociativa. Estas zonas del cerebro son las encargadas de, además de percibir los sonidos, realizar codificación, descodificación e interpretación de la información auditiva, siendo un elemento indispensable para la supervivencia y la comunicación. Es decir, el lóbulo temporal controla la memoria visual, auditiva y comprensión del habla. Encontramos tres clases de tipos de corteza del cerebro. La primera es arquicorteza. Es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La paleocorteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La isocorteza o neocorteza es la encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. Como se menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal conocido como materia gris. Cada una de estas capas poseen una especialización funcional diferente. La capa granular externa está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia la zona más sumergida de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. La capa granular interna está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La mayoría de las células reciben aferencias de las zonas del tálamo. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti.
La capa multiforme o polifórmica es la última de las capas. Está formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular. Yendo más al detalle, podemos ver los distintos componentes del encéfalo en los seres humanos completamente desarrollados. Es en este conjunto de órganos donde encontramos todas aquellas partes del cerebro que definen el modo de funcionamiento de nuestra mente. Aquí veremos en primer lugar las partes del cerebro que se generan a partir del prosencéfalo para luego pasar a la zona del mesencéfalo y al rombencéfalo. El telencéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. El sistema límbico incluye el hipotálamo, él engloba centros que regula el equilibrio interno y la homeostasis del organismo. Controla el humor, temperatura, hambre y sed. Amígdala permite dar una respuesta ante las emociones, miedo o recuerdos. Es una porción grande del telencéfalo. Hipocampo. Sus funciones principales son aprendizaje y la memoria, específicamente para convertir la memoria a corto plazo en la memoria a largo plazo. El diencéfalo es la segunda gran estructura que forma el prosencéfalo y está situado justo debajo del telencéfalo, en las profundidades del sistema nervioso central. Las partes del cerebro que componen el diencéfalo son básicamente el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la parte más grande del diencéfalo y es el núcleo en el que se integra por primera vez toda información que nos llega a través de los sentidos, a excepción del olfato, que llega al cerebro directamente a través del bulbo olfatorio de cada hemisferio cerebral. El tálamo manda esta información a áreas del cerebro más altas, para que allí se siga procesando la información que ha empezado a sintetizarse en él, y además es capaz de hacer posible que el sistema nervioso autónomo reaccione rápidamente ante estímulos que pueden significar la presencia de un peligro. El hipotálamo está situado justo debajo del tálamo y se encarga principalmente de hacer que todo el organismo se encuentre constantemente en un estado de homeostasis, es decir, en equilibrio en todos los sentidos, temperatura corporal, niveles de hormonas en la sangre y el ritmo de respiración, entre otros. El mesencéfalo es la parte del tronco del encéfalo que queda justo debajo del diencéfalo. Se encarga de comunicar el tallo cerebral con las estructuras superiores y viceversa. También interviene en el mantenimiento de procesos automáticos que nos permiten sobrevivir. Se divide en el tectum y el tegmentum. El bulbo raquídeo es la parte inferior del tronco encefálico, transmite impulsos de la médula espinal al cerebro. En caso de lesión causa la muerte inmediata por paro cardíaco o respiratorio. Regula la secreción de jugos digestivos, también controla la tos, el vómito, el estornudo, la deglución y en consonancia a los mismos músculos que se necesitan para la deglución, al hablar produciendo cambios generales. Al bulbo raquídeo y la protuberancia del cerebelo es la tercera gran estructura que evoluciona a partir del rombencéfalo. Además, el cerebelo y la protuberancia forman parte de una región llamada metencéfalo. El cerebelo es una de las partes del cerebro con una mayor concentración de neuronas y entre sus muchas funciones la más estudiada es la regulación y monitorización de movimientos complejos que requieren una cierta coordinación. También tienen un papel en el mantenimiento del equilibrio al estar de pie y caminar. Es frecuente referirse a las neuronas como las unidades básicas que unidas forman el sistema nervioso y el cerebro que está incluido en este. Pero lo cierto es que no existe una sola clase de estas microscópicas estructuras. Existen muchos tipos de neuronas con diferentes formas y funciones.
Por lo general, su estructura está compuesta por el soma, también llamado pericarión. Es el cuerpo celular de la neurona, es donde se encuentra el núcleo y desde el cual nacen dos tipos de prolongaciones. Las dendritas son prolongaciones que proceden del soma y parecen ramas o puntas. Reciben información procedente de otras células. El axón es una estructura alargada que parte del soma. Su función es la de conducir un impulso nervioso desde el soma hacia otra neurona, músculo o glándula del cuerpo. Los axones suelen estar cubiertos de mielina, una sustancia que permite una circulación más rápida del impulso nervioso. Existen distintas formas de clasificación de las neuronas y se pueden establecer en base a distintos criterios. Según la transmisión del impulso nervioso, existen dos tipos de neuronas: la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Según su función, se encuentran las neuronas sensoriales, las neuronas motoras u interneuronas. Según la dirección del impulso nervioso, se encuentran las neuronas aferentes. Este tipo de neuronas son las neuronas sensoriales. Reciben este nombre porque transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hasta el sistema nervioso central. Las neuronas aferentes, estas son las neuronas motoras, porque transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia los efectores como músculos o las glándulas. Según el tipo de sinapsis, se encuentran las neuronas excitatorias, neuronas inhibidoras y las neuronas moduladoras. Según su morfología externa, se encuentran las neuronas unipolares, que son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido que salen del soma y que actúan a la vez como una dendrita y como un axón. Suelen ser neuronas sensoriales, es decir, aferentes. Las neuronas bipolares tienen dos extensiones citoplasmáticas que salen del soma, una actúa como dendrita y la otra actúa como axón. Se suelen localizar en la retina, cóclea, vesíbulo y mucosa olfatoria. Las neuronas multipolares son las que más abundan en nuestro sistema nervioso central. Poseen un gran número de prolongaciones de entrada y una sola de salida. Se encuentran en el cerebro o la médula espinal. En conclusión, en nuestro sistema nervioso existe una gran variedad de tipos de neuronas que se adaptan y se especializan según sus funciones para que todos estos procesos mentales y fisiológicos se puedan ir desarrollando en el tiempo real y sin contratiempos. El encéfalo es una máquina muy bien engrasada justamente porque tanto las clases de neuronas como las partes del cerebro realizan muy bien las funciones a las que se adaptan.